Bien, hola nuevamente. Ahora vamos a ver otro ejemplo para codificarlo en lenguaje C. Como recordarás, ya vimos este ejercicio con diagrama de flujo y pseudocódigo. El ejercicio o el ejemplo 2 dice calcular la pendiente de una línea recta teniendo como dato de entrada del teclado los puntos x1, y1, x2, y2, y hay que desplegar la solución. Bien, nuevamente vamos a tomar como referencia el pseudocódigo para poder crear nuestra solución en lenguaje C. Recuerda nuevamente que tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo son herramientas que nos van a poder ayudar a solucionar un problema y después codificarlo en algún lenguaje. Bien, entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro pseudocódigo y lo vamos a desplegar permítanme nada más, vamos a acomodar esto para que quede bien. Ya está. Ahí está. Ok, entonces vamos a archivo nuevo, recuerden archivo fuente. Nuevamente recuerden, tenemos que incluir las librerías con la directiva de compilación include, y nuestras librerías que generalmente vamos a utilizar es std.io.h include std lib, la librería estándar, y todo programa comienza con la función main. Abrimos nuestra llave, que sería este inicio, sí, sería aquí el lenguaje C, el inicio de nuestra llave. Para recordar, sí, vamos a colocar esta información, que son los tipos de datos y el formato de tipo que utiliza cada uno de ellos. Ok, vamos a definir nuestras variables. Tenemos aquí que son x1, x2, y1, y2 y m, que son de tipo real. Entonces nuestra variable, nuestro tipo de dato de tipo real en el lenguaje C es el float. Recuerden que para definir una variable siempre va al inicio el tipo de dato en el lenguaje C. Entonces float es x1, x2, y1, y2 y m, que es, vamos a calcular la pendiente de una recta, y punto y coma al final. Entonces vamos ahora con este escribir. Recuerden que el escribir aquí utilizamos el printf. Recuerden que hay dos formas de utilizar el printf: únicamente desplegando información en pantalla o desplegando información, pero también el contenido de variables. Ahorita nos vamos a desplegar un mensaje para indicar al usuario que escriba los valores de x1 y y1. Entonces aquí, como es una cadena, comienza con el símbolo de doble comilla. Vamos a poner un salto de línea, que es una secuencia de escape. Si quieren, más adelante vemos todas las secuencias de escape que podemos utilizar. Ahorita nada más vamos a quedarnos con el salto de línea, que es diagonal inversa n. Entonces escribe los valores del primer punto coma al final, y vamos a leer los dos valores x1 y y1. Entonces recuerden, nuestra función para leer del teclado es scanf. Sí, aquí como son dos tipos de datos, x1 y y1 son de tipo float, entonces el tipo de formato que le corresponde es el %f. Pero como son dos variables, entonces vamos a poner %f, %f. ¿Sí? Y ahí estamos indicando que desde el teclado se van a leer dos variables de tipo flotante. ¿Cuáles son estas variables? x1 y y1. Pero recuerden que todas las variables de tipo flotante, entero, char, long, doble o cualquier otro tipo, excepto las de cadena, deben de llevar el ampersand al inicio. Entonces x1 ampersand y1 y punto y coma al final. Ya vamos en este escribir nuevamente se transforma en un printf, y un salto de línea dice escribe los valores del segundo punto. Escribe los valores del segundo punto. Bien, nuevamente vamos a leer del teclado scanf. También vamos a leer dos variables, que es x2, y2, que son de tipo flotante. Por lo tanto, el formato de tipo que le corresponde es %f. Entonces %f, %f.
Sí, como no son de tipo cadena, entonces deben de llevar el ampersand, x2, ampersand, y2, punto y coma al final. Ok, ya que tenemos el punto 1, ya leímos sus variables, el punto 2 leímos las variables, ahora procedemos a realizar el cálculo que sería m igual a paréntesis x2 menos x1 paréntesis entre paréntesis y2 menos y1, punto y coma al final. Bien, ok, ya hicimos nuestro cálculo, ya tenemos lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es calcular la pendiente de una recta, pero bueno, ahora falta desplegar para que el usuario sepa cuál es el resultado. Entonces vamos a utilizar este escribir, vamos a transformarlo en un printf y un salto de línea con la secuencia escape diagonal inversa n, y la pendiente de la recta es dos puntos. Como vamos a desplegar solamente un tipo, una variable, ¿sí?, que es m, y m es de tipo flotante, entonces el formato de tipo que le corresponde a la variable m es %s. Entonces aquí ponemos %s, perdón, %f. Recuerden que si queremos que aparezcan dos decimales nada más, %.2f, cerramos nuestra cadena, coma, y ahora sí la variable que queremos desplegar en esta posición, ¿sí? El contenido de estas variables se va a desplegar en esta posición, o a donde encuentra el %f. Cerramos nuestro printf, punto y coma, un system pause, ¿sí?, para que podamos ver el resultado, y un return 0 para indicar que nuestro programa terminó correctamente. Terminamos con un fin o un cierre de llaves. Aquí nada más recuerden, vamos a colocar un salto de línea para que no aparezca el pulso una tecla para continuar seguido del mensaje. Bien, entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Recuerden que podemos ir aquí a ejecutar o compilar y ejecutar. Les recomiendo siempre que utilicen esta opción de compilar y ejecutar. Como todavía no guardamos el ejercicio, nos va a pedir que lo guardemos. Entonces vamos a poner aquí programa secuencial 2. Bien, por aquí hay un pequeño error. Dice que ok, aquí. Sí, aquí nos falta cerrar el pause. Ok, ahora sí vamos otra vez a compilar y ejecutar. Ya no hubo ningún error. Escribe los valores del primer punto. Vamos a poner, por ejemplo, como aquí estamos poniendo nuestra información, nuestro scanf, donde vamos a leer los datos con una coma, entonces aquí vamos a poner los datos igual con una coma. Si no pusiéramos coma, entonces podemos hacerlo de dos formas: poner el primer número un espacio y el otro número, o poner el primer número, dar un enter y escribir el otro número. En este caso estamos utilizando una coma, por lo tanto vamos a poner los puntos, o el primer punto separado por coma, los dos números separados por una coma. Entonces, por ejemplo, 2,3, ¿sí? Y ahora los valores del segundo punto. Este 2 se va a guardar en este x1, este 3 en este y1. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10,5. Entonces este 10 se guarda en esta x2 y este 5 en este y2. Cuando doy enter se hace el cálculo y nos va a desplegar el resultado. Okay, la pendiente de la recta es 4. Recuerden que este punto 2 es para que nos dé aquí este resultado. Ok, este es el segundo ejemplo. En lenguaje C, como se dan cuenta, lo más difícil que puede, o lo que se dificulta más, posiblemente los que se les dificulte más, es hacer el análisis, de saber qué necesito pedir, qué voy a calcular y qué es lo que voy a desplegar. ¿Sí? Pero eso lo pueden ir subsanando haciendo ejercicios, haciendo análisis, tratando de resolver problemas. Recuerden, primero hay que hacer el análisis, porque si nuestro análisis está mal, pues nuestra solución también va a estar mal. Bueno, este es el segundo ejemplo en lenguaje C y vamos a seguir con los otros ejemplos.